Hola, muy buenos días para todos. El día de hoy, en modo de resumen y guía práctica, he decidido hacer este video para poder guiar en el tema de el marcaje de nuestros dispositivos traumáticos que se viene realizando este año, que tenemos plazo hasta el 4 de marzo para realizar dicho trámite. Bueno, para empezar, nos vamos a dirigir a la página del Departamento de Control de Comercio, Armas y Explosivos, el DCCAE. Aquí podemos ver el link. Listo, también hay una forma de ingresar a él por un link que nos está dando Indumil, la página oficial, pero pues acá es donde nos va a enviar. Es muy sencillo, tenemos que crear nuestra cuenta en el DCCAE. Hay que crear una cuenta para ello, pues la cual obviamente pues yo ya tengo, pero los que todavía no la tienen, hoy vamos a hacer el instructivo para crear nuestra cuenta. Es muy sencillo, ingresamos acá en registrarse. Acá nos va a dar el formulario de nuestro registro, términos y condiciones. Si queremos lo leemos, ahí aparece todo lo del tratamiento de datos personales y le damos a aceptar para poder avanzar. Persona natural. Tipo de documento, ya se trate de cédula de ciudadanía o cédula extranjera, en caso de las personas que son extranjeras residentes en Colombia. Y aquí comenzamos con la diligenciación del formulario. Nos pide número de documento de identidad, fecha de expedición del documento de identidad, fecha de nacimiento, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Todo se va a marcar automáticamente con mayúscula. Nuestro número telefónico celular, obviamente, un teléfono fijo si lo tenemos, es opcional. El correo electrónico, la confirmación de nuestro correo electrónico, sexo y pues acá el captcha para poder avanzar. Después de haber diligenciado todo, ya vamos a quedar ingresados. Va a haber otro pasito de más ahí, pero ya vamos a quedar totalmente ingresados en la página. Y en la parte de abajo, ya para cuando queramos volver a iniciar sesión, solamente seleccionar el número de documentos, de la ciudadanía, identificación, contraseña y las demás cosas. Aquí por lo general cuando guardas tus contraseñas en tu computador, te va a quedar automático. Muchas veces va a pasar esto, que aparece que el usuario no se encuentra registrado. Para eso es muy sencillo, nos vamos a olvidar contraseña. No se vayan a asustar en ese momento, suele pasar bastante. Cédula de ciudadanía, número de identificación y correo electrónico. Al hacer eso, se les va a enviar a ustedes el correo donde van a poder realizar obviamente el cambio de contraseña. Listo, por ejemplo yo acá ya lo tengo, el correo electrónico del cambio de contraseña. Después de hacer eso, nos va a llegar un código de confirmación igual al mismo correo. Ese mismo código de confirmación lo llenamos ahí en el punto, que pues obviamente lo tenemos ahí. Es un código de prácticamente 7 dígitos. Después de validar el código que nos llega a nosotros, nos da para ingresar nuevamente nuestra nueva contraseña. No hay ningún problema si vuelven y colocan la contraseña anterior. Lo he hecho varias veces y no ha colocado o no ha surgido ningún problema por colocar la contraseña que anteriormente estaba. Y le damos finalizar. Después de darle finalizar, vamos a quedar directamente dentro de la página del DCCAE, donde podremos realizar nuestro marcaje, nuestra arma. Por ejemplo, yo ya estoy en el trámite de mi dispositivo y aquí me aparece en progreso.
Muy sencillo, historial de trámite, todavía está en progreso porque está en la revisión de los antecedentes como tal. ¿Listo? Toca aclarar que los trámites tienen un horario para realizarse, entonces es muy sencillo. Solicitud de trámite, persona natural, acá van a aparecer obviamente sus datos personales, la caracterización, lo colocamos en defensa personal, traumáticas, tipo de trámite, registro de la traumática y la sede en la cual se va a realizar el marcaje. Hay algunos lugares donde el marcaje se realizará por envío, por ejemplo en Villavicencio. Si ustedes van a realizar el marcaje en Villavicencio, su dispositivo va a ser enviado, si no estoy mal, a Bogotá. Eso se demorará unos días mientras se hace el marcaje y se le devuelve nuevamente a Villavicencio. En Bogotá, en el Indumil que queda en Soacha, ahí, hasta donde tengo entendido, el dispositivo se devuelve el mismo día. Hacen eso, escriben la justificación por la cual ustedes quieren realizar eso, y después de hacer eso van a quedar en un tiempo de espera mientras revisan los antecedentes de ustedes. Después de eso les va a dar permiso para hacer el formulario de solicitud. Ahí les va a aparecer claramente que se ha guardado el trámite que ustedes desean realizar, ¿sí? Y hay que esperar que revisen a ustedes sus antecedentes, los revisan y ahí sí les da el paso al formulario de solicitud, que es algo muy sencillo. Y después al cargue los documentos, donde cual ustedes tienen que tener su manifiesto de importación y también su factura de compra de su dispositivo. Listo, también tener en cuenta el número que aparece en el chasis del arma o del dispositivo para poder realizar un buen marcaje. Listo, acá nos vamos a estado de trámite y acá me aparece el trámite que vengo realizando y el historial del trámite. Después de haber realizado este trámite, nos vamos a ir a esta parte donde está estado de trámites. Nos va a botar acá en estado de trámite este mes y le vamos a dar clic acá sobre el trámite que estamos llevando a cabo y nos va a pedir solicitud de marcaje, que ya la tenemos, y cargar la factura de compra o la declaración de importación. ¿Listo? Como ya tengo estos archivos, los voy a cargar. Después de haber subido su manifiesto de importación con su factura de compra, se les va a actualizar y les va a aparecer aquí obviamente ya la solicitud del marcaje como tal. Listo, ya tenemos todo, obligatorio llenar, fecha de compra, factura. Entonces aquí vamos a llenar nuestros datos, obviamente, nuevamente el tipo de arma, ya sea, acá les va a aparecer a ustedes, revólver, carabina, escopeta, pistola, en mi caso pues es una pistola, capacidad de carga, pues acá lo más factible es que sea de 9, ¿sí? De 9, el calibre es calibre, no se les olvide que es 9 milímetros, traumático, marca, en mi caso es una Seoni, pero pues como ustedes se pueden dar cuenta, acá les aparece prácticamente todas las marcas registradas acá que hay: la Blow, Carrera, Seoni, la Soraki, la ISC Austria, que prácticamente son los mismos que la Seoni. Entonces ahí la colocamos. Acá sí me genera una pequeña duda si colocar Seoni o ISSC Austria, pero yo voy a colocar Seoni. La serie del fabricante, recuerden que la serie, eso aparece en manifiesto de importación de su dispositivo.
lo buscan, algunas también lo traen en su chasis, esa marquilla que tienen ahí, entonces eso también lo pueden hacer por ese medio. Muy bien, entonces ya después de tener todo nuestro formulario o nuestra solicitud de marcaje lista, acá sí nos va a decir en qué almacén Indumil queremos marcar nuestro dispositivo. Para mí el más fácil es Indumil Soacha, obviamente, porque me sale más cómodo, económico y porque pues es aquí prácticamente en Bogotá. Y hasta ahí ese punto. Ahora avanzamos en información del permiso. Entonces, acá es más para saber qué es lo que usted quiere con su dispositivo. Si usted lo quiere en tenencia, recuerden que la tenencia es para, como válgame la redundancia, tenerlo en un predio, en un inmueble, ¿sí? Y porte es para poder llevarla. Pues en mi caso, obviamente pues voy a llevar el porte porque es demasiado para tema de defensa personal y deportivo. Y información de la compra. ¿Listo? Acá estamos obligados a llenar la factura de compra. ¿Listo? Ojo, obligatorio llenar fecha de compra y no factura de compra o manifiesto de la DIAN. Entonces aquí obviamente revisamos nuestra fecha de la compra del elemento y lo agregamos ahí. Y entonces después de llenar todo ese formulario nos va a botar acá. Recuerden que hay que tener claro el número de chasis del arma, el número de manifiesto de importación, la fecha de compra del arma, que eso viene en la factura de compra, el número de factura con la cual ustedes la compraron, y todos esos datos ustedes los anexa en lo anterior. ¿Listo? Después acá va a salir el FG 209, que es la solicitud del marcaje, y para visualizar el acta del arma registrada usted les da acá en aquí y les va a descargar automáticamente. Listo, acá les sale la solicitud de marcaje, que es el papel, los 2-3 papelitos que vienen ahí, que son los que ustedes van a llevar a Indumil, con la factura, copia de la factura de compra y copia del manifiesto de importación de su dispositivo. Listo, ya teniendo eso, pues nos dirigiremos a Indumil a realizar el proceso de marcaje. Entonces pues hasta aquí dejo esta información, espero les sirva, espero les ayude bastante en el proceso de marcaje de su dispositivo. Es muy importante que se realice esto antes del 4 de marzo y así de esa manera lograr que pues nuestro deporte, digámoslo de esa manera, o nuestra forma de recreación o defensa personal se siga manteniendo en este país, que me parece un excelente hobby. Entonces espero tengan un buen día todos. Para mayor información pueden escribir por el interno mensajes y también mirar los videos de las demás personas que están realizando este tipo de trabajo, que es muy importante. Así que les agradezco bastante y espero se suscriban y le den like y compartan este video.